pero miren ahora qué pasaría si la función es la siguiente. Es una hermana muy parecida, es una hermana parecida. Miren esta. Tenemos, entonces ya sabemos que este límite no existe por todas las técnicas que sabemos. Este límite que no existe. Entonces va a haber momentos en que se van a enfrentar a límites que no importa qué hagan, no existen. Pero va a haber momentos en donde se enfrenten a límites que después de hacerles un proceso algebraico, aunque al principio están indeterminados, sí existen. Entonces, por ejemplo, este. Miren lo que es hermano gemelo. Límite cuando x tiende a 1. Pero entonces ahora yo digo, de x cuadrado menos 2x más 1 sobre x cuadrado menos 1. Miren que solo hay una diferencia radical, que es el negativo de menos 2x. Listo, ya está, y con eso arreglo. Y con eso el límite sí existe. Última palabra, no es más. Sí. El límite sí debe existir. Ah, este man que tiene una calculadora que ya desarrolla el límite y todo eso. Qué man tan dañado. A ver. Sí, claro, Sí, ahí el límite sí existe. Entonces, miren, ¿qué hay que hacer? Pónganme cuidado un momento antes de que la pinten. Miren, ¿qué hay que hacer? Ahora entonces yo digo, factorizo límite cuando x tiende a 1 de, esto es un binomio, ya sé porque es lo mismo que está acá, pero no es con más, sino ahora es con qué? Con menos. Entonces yo digo x menos 1 todo al qué? Al cuadrado. Factorizo el denominador, que es una diferencia de cuadrados, entonces le aplico esta técnica. Entonces me queda x menos 1 por x más 1. ¿Sí lo pillan? Se cancela. Ahora sí, mato arriba y mato abajo. Y queda abajo positivo. Pero es que maté el x menos 1 que era el que me estaba haciendo daño. ¿Sí lo ven? Que aquí no, cuando lo hice aquí no lo pude matar. Seguía vivo el x menos 1, pero ahora encontré la forma de matarlo, que es pues con este límite. Y entonces ahora sí, al matarlo entonces me queda. Cuando x tiende a 1 de x menos 1 sobre x más 1. Entonces, ¿Estamos? El límite sí existe. Entonces ahora sí reemplazamos. 0 sobre 2. Entonces nos queda 1 menos 1 sobre 1 más 1. Entonces nos da 1 menos 1, 0 sobre 2. Y 0 sobre 2 sí existe, ¿no? 0 sobre 2 es 0. Claro, este límite también tiene gallos. O sea, este man tiene gallos. Aquí no. Aquí ya no tiene gallos. Pero cuando x tiende a... Por ejemplo, cuando x tiende a menos 1, sí tiene gallos. ¿Aló? Porque cuando x tiende a menos 1, entonces muere Kakaroto. Y ese límite no lo quita ni el diablo. ¿Sí lo ven? O sea, ese límite se determina. Entonces pinten la gráfica y se van a dar cuenta que esta función tiene un roto en menos 1, o sea, el menos 1 está indeterminada, el menos 1 tiene un problema. Pero cuando x vale 1, la función sí existe y está justamente en 0. Entonces píntenla. No se sulfurea. No, así es emocionante. Una cosa maravillosa, señores. Listo. Además, pintemos más rápido. ¿Qué pasó con la gráfica? No, pero sí está primero. Entonces miren. El historial de esa... Aquí sí se puede hacer zoom. Sí. Deja ver, profe. Ya. Eso ahí. Entonces miren, esta es nuestra curva. Esta es nuestra curva, uy, madre. Esta es nuestra curva y tiene punto de corte en x, en 1, exactamente en 1. Y está, pero cuando vamos a menos 1, la función es menos 1 que está indeterminada, eso en menos 1 no tiene nada. Tiene asíntota el menos 1, o sea que es un punto que nunca va a tocar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que una función cuando se evalúa en un límite, pues puede existir en ese límite, pero eso no indica que la función en algún otro lugar del espacio no esté ¿qué? Indeterminada. Solo que para el lugar donde nos están preguntando la función sí existe. ¿Cuánto da? 0. Pero si a esta función, a esta mismísima, le preguntamos en menos 1, que es otro lugar, la función está rota. Entonces, eso es importante saberlo. Pregunto, ¿está claro? ¿Cómo lo ven? Es interesante y sirve para resolver, pues saber factorizar sirve para resolver los límites. Claro, obviamente este que puse es el ejemplo más light del mundo.
Aquí hay otro límite. ¿Qué hora es ya? Entonces miren este límite. ¿Ese es cuando X tiende a qué? A cero. X sobre raíz de X más 1 menos 1. Listo. Entonces, los reto, un minuto. Ese límite de entrada está ¿qué? De entrada ese límite ya está indeterminado. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo pone 0 acá, queda raíz de 1 menos 1, da 0, está indeterminado. Demuestren que el límite sí existe. Entonces lo primero que hay que hacer es, los invito a que primero lo intenten por derecha y por izquierda y prueben que el límite que existe, porque ustedes no pueden ponerse a hacer un límite sin saber si de pronto a futuro lo van a encontrar o no. Entonces los límites laterales le dicen a usted, mire, parece que el límite sí que sí existe. Ah, sí existe, entonces ahora sí tengo que probar que el límite es eso que me están dando los límites laterales. ¿Sí estamos? Porque si hay límites laterales que nadie le dicen a uno que eso no existe, como en el caso anterior cuando ellos lo hicieron, que existía. Listo, a ver, rayen eso, lo reto, rayen eso. Racionalizar es colocar el signo abajo, sí, abajo queda igual, raíz de X más 1 menos 1. ¿Cuál es el conjugador? El conjugador es ese mismo por este signo contrario. Y ahí usted puede cancelar esas raíces y queda lo mismo. Ahí déjenme que les estoy explicando. ¿Qué? ¿Listo? Los límites laterales, ¿cómo les dio? Recuerden, primero hagan límites laterales para ver cómo cancionar. ¿Cómo les dieron los límites laterales por acá? Tocaba hacerlo con límites laterales también. Claro, lo primero que dije fue, prueben que con límites laterales el límite existe. Para luego tratar de resolverlo analíticamente. Y es un consejo que les doy, cuando les pongan un límite y les pidan que lo evalúenlo por límites laterales. Si los límites laterales le dicen que existe el límite, entonces ahora sí pueden meterse a hacerlo analíticamente. Si los límites laterales dicen que el límite no existe, es muy posible que el método de analítico tampoco que exista, no funcione, no importa que le haga. ¿Listo? ¿Cuánto te dio? 1. ¿Cuánto dio? 1. ¿Cuánto dio por acá? ¡Millos! ¿Cero? ¡Ah, jue madre! A mí me da por derecha, 2. Sí, a mí también. Y por izquierda 1.9999. ¿Sí? O sea, es 2. Algo están haciendo mal en el límite lateral. Recuerden
Cuando uno hace límites laterales, uno tiene que hacer lo siguiente. Por ejemplo, acá. Entonces, como vamos a evaluar por límites laterales, entonces nos vamos a acercar a 0 por la derecha y a 0 por la izquierda. Entonces, cuando vamos por la derecha, pues tenemos que tomar valores cercanos a 0 que estén acercándose por la derecha. Por ejemplo, 0,1 o 0,001 o 0,00001. Y entonces cada vez nos vamos acercando más por el lado derecho al 0. Si quiero por izquierda, entonces escojo valores como menos 0,1 o menos 0,01 o 0 con menos, tan. Y entonces, bajo ese criterio, yo decido a qué número me estoy acercando cuando voy por la derecha y a qué número me estoy acercando cuando voy por la izquierda. Parece ser que nos estamos acercando a 2, ¿no? Entonces mi amigo dice, si me acerco por la derecha estoy como en 2,01 y así sucesivamente, y cuando voy por la izquierda entonces estoy en 1,99 tal. Entonces conclusión, el número es 2. Tienen que hacer la tabla. Cuando se acercan con límites laterales tienen que hacer una tabla, tienen que ser muy ordenados, si no se les va a complicar. Entonces ya sabemos que el límite nos da ¿qué? 2, el límite existe. Ahora sí, cuando yo sé que el límite existe, entonces digo, bueno, sí, el límite existe porque los límites laterales me dicen que existe. Entonces ahora le voy a ¿qué? A dar cuentas, lo voy a hacer analíticamente. ¿Sí estamos? Resolver este límite analíticamente no es fácil para casi todas las personas. ¿Por qué? Porque tiene su maña, tiene su truco, es un truco clasiquero. ¿Sí estamos? Pero si la gente no lo sabe, pues puede llorar y se puede quedar toda la vida ahí, igual nunca lo va a resolver. ¿Listo? El límite se resuelve con el método de nuestro amigo Slipknot. Vamos al Hall de la Fama, Slipknot. ¿Qué pasó, mi hermano? Si usted ya lo resolvió. El método se llama el método de Slipknot. No, pero ahí no me borre, mi hermano, no sea malo, mi vida. Listo. Tienes el poder, muchacho. Quítate la máscara, vamos. Slipknot. Eso es que hacer 0. Antes 0, paréntesis, raíz de abro paréntesis, 0 más 1. Bueno, le puse 0. Toca poner 0 puntual. Entonces te lo voy a escribir como esto. Sí, por eso. O sea, solo te estoy diciendo cómo escribir. Ahora, menos 1, 0 paréntesis. Y en ese momento las expresiones están escritas. ¿Qué tengo que hacer? Hacer los ceros con otro número. ¿Listo? ¿Lo coloco como tal para ver el procedimiento o puedo de una vez escribir el procedimiento? No, señor, nos está explicando. Sí, no. Yo lo hago primero y lo explico. Ah, sí, bueno. Debe estar en deck. Entonces, pues, el método de racionalización dice que tenemos que multiplicar arriba y abajo por el conjugado que esté en la raíz. El conjugado de una raíz es el mismo término, por decirlo así, pero con el signo contrario. Entonces yo aquí multipliqué arriba y abajo por el conjugado, pero con más. Entonces, ¿Qué otra vez no entendí? Mucho nivel. Otra vez, ¿cómo fue? Entonces, para resolver con método de racionalización, se multiplica arriba y abajo la expresión por el conjugado de la raíz. En este curso ya habíamos dicho que era el conjugado. No, no lo hemos pues yo mencionado. lo estaba explicando.
Ah, ok, listo. ¿Qué es el conjugado ahora? El conjugado es el mismo término, pero con el signo contrario. ¿Sí? En uno de los términos. En uno de los términos. Entonces, en este caso, el conjugado pues le coloqué el más acá para sacar el conjugado, que es el signo contrario. ¿Sí? Tacho, pero tengo una pregunta. Está bien. ¿Cuál es el objetivo de hacer eso? Eliminar la raíz. Sí, eliminar la raíz, ese es el objetivo. Pero Además, además. pasar la raíz aparte de arriba, No, es que eliminar la es raíz. quitar la raíz, es quitar la raíz. ¿Sí estamos? Pero además de eso, es que el problema no es la raíz, ¿sí? No. Nuestro problema no es la raíz. Quitar la indeterminación abajo. Nuestro problema es la indeterminación. Entonces, miren que además de hacer eso para quitar la raíz, que se quita con un caso de factorización, que es ¿cuál? Para quitar esta raíz. Sí, ahí, o sea, aplicaste el conjugado, ¿sí o no? Sí. Listo, ¿qué caso de factorización quedó? Diferencia cuadrada. Diferencia de cuadrado. ¿Lo ven que queda una diferencia de cuadrados? Porque queda raíz de x más 1 menos 1, raíz de x más 1 más 1. Entonces se comporta como a cuadrado menos b cuadrado. ¿Sí lo pillan? Es una diferencia de cuadrados. Ese es el truco. Con diferencia de cuadrados mato la raíz y puedo operar el 1 de adentro con el 1 de afuera, que es el que me tiene dañado. Listo, sigue. Listo, entonces pues proseguimos con la multiplicación y pues aquí no se puede hacer nada, entonces lo dejé implícito. X por lo que está en el conjugado. Y abajo pues ya con el procedimiento eliminé la raíz con la diferencia cuadrada. Entonces me queda x más 1 menos 1. Entonces esa resta nos va a dar 0. ¿Sí? Entonces me queda la x abajo sola. Entonces puedo cancelar esa x con esta x de abajo y me va a quedar raíz de x más 1 más 1. Tacho remacho. Miren, mi hermano, hay algo interesante. Obviamente este problema está inventado por alguien que sabe que la única forma de resolverlo es esa. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no es que aquí no sea genial o no, lo que pasa es que solo hay una forma de resolverlo, que es ¿cuál? Esa. Y que casualmente uno tiene la suerte de que cuando uno racionaliza, queda el x multiplicando arriba y queda el x multiplicando o dividiendo a todos abajo para poderlo cancelar. Si no pasara eso, el x seguiría abajo, y mientras el x siga abajo, sigue determinado. no pasa nada, sigue en la mala. ¿Sí estamos? Pero como tenemos suerte, entonces ahí sí lo podemos cancelar. ¿Y ahora qué hiciste ya? Entonces pues ya la cancelar me queda el límite cuando x tiende a 0 de la raíz de x más 1 más 1. Al momento de hacer reemplazar el 0, reemplazar x. me da que raíz de 1, que es 1 más 1, me va a dar 2, que es el mismo 2 que teníamos del límite de allá. Que era con los límites laterales. ¿Listo? Muy bien. Profe, no entendí el conjugado. Son mañas. Claro, no, el conjugado es un número que uno utiliza mucho para hacer este tipo de triquiñuelas. Es lo que se llama racionalización. Aquí el conjugado lo multiplica aquí abajo. ¿Lo ven? El conjugado lo multiplica donde aquí abajo. O sea, aquí está menos y aquí está aquí. Más. El conjugado de esta expresión es esta misma. Lo único que cambia es el signo de la mitad. Que aquí es un menos y aquí es un más. Generalmente los conjugados cambian menos o cambian más. Nos salió aquí una pregunta que es que, digamos, si tuviéramos x sobre la raíz de x más 1 más, el conjugado sería la raíz de x más 1. No, raíz de x menos 1. No, o sea, tengo raíz de x menos 1, el conjugado sería raíz de x más 1. Ah, sí. Sí. Entonces aquí tengo un menos, aquí tengo un más, y esa es la forma de configurar el conjugado. Pero es que aquí hay algo que él como que no nos explicó. Estaba muy inspirado Slimnol y como que no lo dijo. Y es lo siguiente. Aquí hay una maña. La maña es que cuando uno multiplica por el conjugado, uno tiene que garantizar que el límite que está resolviendo es el mismo que le pusieron al inicio. Entonces por eso no solo puedo poner el conjugado abajo, tengo que ponerlo también ¿dónde? Arriba. Porque esto que está aquí escrito es 1. Es un 1. Es un 1 sexy, es un 1 sofisticado. Es un 1 de esos que uno pone, que uno sabe que le sirven. Que sigue dando lo mismo. Que sigue dando exactamente lo mismo. Entonces, claro, porque si yo tengo este número y lo divido entre sí mismo, pues me da ¿qué? 1. Entonces, es el 1 que nos sirve porque entonces sigue siendo exactamente ¿qué? Esto mismo. ¿Sí estamos? Entonces, ahora sí, bueno, al operar, entonces si ustedes realizan esta operación, pues van a hacer paréntesis contra paréntesis, van a notar que al final les va a dar ¿qué? Esto. O que esto es lo que nosotros denominamos diferencia de cuadrados. ¿Listo? Y bueno, ya está, ahí se va. Este es de los límites más difíciles de resolver en cálculo.
¿Listo? Les dejo este, ya creo que hay gente que tiene afán. Les dejo este límite. Ay, ya hizo. Eso, profe. No, este límite es sencillo, miren, y está en el libro, pero tienen que echarle cabeza primero. Prometan, echen cabeza un momento que es este límite. Cuando x tiende a 1, creo. De x al cubo menos 1 sobre x menos 1. ¿Eso es una qué? Diferencia de cubos, entonces tienen que buscar cómo es la nota, ¿no? ¿Quién es cubo? Este es cubo, ¿no? Porque 1 al cubo. 1 al cubo. Es 1, entonces por eso. Y ahí se cancela. Listo, señores. Podéis ir en paz. Sí, sí. Sigan siendo felices, como lo soy yo con este asunto. Dígame, profe.